Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar la siguiente clase. Hemos hablado en la última clase de la muerte de las estrellas. Entonces ahora vamos a platicar, perdón, de la vida de las estrellas, de la evolución de las estrellas, y la parte que nos ha faltado ha sido precisamente la muerte de las estrellas. Entonces, para dar inicio a la clase, déjenme compartir la pantalla y proyectamos la pantalla en grande. Bueno, vamos a poner el apuntador. Bueno, entonces, bueno, esta clase, como les digo, es la segunda parte de la evolución de las estrellas y en particular se trata de la muerte de estas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando una estrella muere? Pues resulta normalmente en un objeto compacto, es lo que más han, digamos, predicho los modelos. Eh, Y en el caso de las estrellas de baja masa o de masa intermedia, el producto final es una estrella enana blanca. Es decir, la estrella se convierte en gigante roja, pasa a la rama horizontal y va perdiendo capas en la rama horizontal o incluso en la rama asintótica de las gigantes, etcétera, y en toda la parte post-AGB, rama asintótica, ¿no? De las gigantes. Entonces, pierden mucha masa y se convierte finalmente en un objeto compacto degenerado, que es una estrella enana blanca que se va enfriando poco a poco. En el caso de las estrellas masivas, es decir, estamos hablando de 8 masas en adelante, de 8 masas solares o más, el resultado final puede ser una estrella de neutrones si no es tan grande la masa, y en el caso de los objetos más masivos, el resultado puede ser un agujero negro. Como comentaba hoy en clase, si la masa es demasiado grande, entonces el resultado final pudiera ser que antes de que se forme el agujero negro, la misma explosión podría llegar a destruir todo el objeto, digamos, el precursor de ese agujero negro, lo destruye, lo vuela todo, y entonces en ese caso no quedaría nada. Sin embargo, bueno, son algunos modelos los que han predicho esto, no necesariamente son todos, y la verdad es que es incierto exactamente si existe, digamos, si todas las supernovas producen, o más bien, si algunas supernovas pueden llegar a no producir ningún objeto. Bueno, las supernovas, ¿cómo explotan las supernovas? Bueno, hay dos mecanismos principales. Uno de ellos es la supernova tipo 1A y el otro son las supernovas tipo 2. Aquí quizá me faltó ese titulito aquí. En el caso de las supernovas tipo 2, estamos hablando de estrellas masivas en los cuales, bueno, al final de su vida, la estrella tiene una serie de cáscaras con diferentes elementos, hasta afuera está el hidrógeno, un poco más adentro el helio, el carbón, el neón, el oxígeno, silicio, y lo que queda hasta el mero centro, una vez que ya quemó en su núcleo todo el silicio posible, entonces lo que queda es un núcleo de fierro muy compacto que ya no puede producir reacciones nucleares y la masa de toda la estrella es tal que la empieza a apachurrar y esto no se puede sostener. Entonces, a la hora que se empieza a colapsar, bueno, el colapso es un colapso en caída libre de un objeto muy masivo, y entonces lo que ocurre en este proceso es que se alcanzan velocidades supersónicas y esto produce un gran choque, ¿no? O sea, el material está llegando, está cayendo y choca con la parte que ya está más interna y entonces produce una gran explosión, es decir, este colapso que estamos dibujando en el renglón de arriba, produce una onda de choque representada por este circulito rojo y se libera una gran cantidad de energía. Se liberan algo así como 10 a la 51 Hz, que es la luminosidad de toda una galaxia como la Vía Láctea, en cuestión de un segundo. Y entonces esta explosión barre con todo el material que está afuera y lo expulsa. Esto entonces es el resultado de la evolución de una estrella de alta masa, 8 masas solares o más. Son estrellas, si son de alta masa, entonces son estrellas jóvenes, son estrellas metálicas, son estrellas que están cerca de nubes moleculares o cerca de regiones de formación estelar, porque pues estas estrellas viven muy poco tiempo, ¿no? Esas son las supernova tipo 2. La supernova tipo 1A
también son estrellas masivas, pero no iniciaron necesariamente como estrellas masivas. Pueden ser dos estrellas normales, dos estrellas de baja masa, o una de baja masa y otra de masa intermedia. En general, una de estas debe ser de masa intermedia, la segunda. Déjenme explicarles. Imaginemos que esta es una estrella de un poco más masa que esta. Y entonces esta evoluciona más rápido. Las dos se formaron al mismo tiempo, son un sistema binario que lleva ahí sus años evolucionando. Y entonces la más masiva se convierte en gigante roja al final de su etapa de secuencia principal. Y en este proceso de convertirse en gigante roja y estar orbitando, le transmite, digamos, se infla lo suficiente como para empezar a perder su material, pero es atrapado por la atracción gravitacional de la otra estrella. Como resultado de este proceso se produce un disco circumbinario, un disco, bueno, digamos, no solo circumbinario, sino además también por dentro, ¿no? No solo por fuera, sino por dentro está el disco. Y este disco hace que se pierda algo de momento angular por fricción y entonces el par se acerca un poquitín. Ajá. Hay una parte que se alcanza a separar, ¿no? A ir, y el sistema se vuelve más compactito. Y el resultado final es que la segunda estrella, la que no ha evolucionado, pues ganó masa. En este proceso ganó masa. Y lo que queda del otro, en la estrella que sí evolucionó, bueno, pues teníamos una gigante roja que pierde masa. ¿Qué nos queda al final? Pues una estrella enana blanca, una estrella que es altamente degenerada. Y al ser altamente degenerada está, digamos, como de mira, a mí no me toques. Es decir, si le cae más masa, de repente va a querer hacer cosas porque está muy degenerada. Entonces, bueno, esta segunda estrella termina eventualmente, están orbitando una a la otra, pero eventualmente se convierte en gigante roja porque acaba su combustible en el núcleo y se empieza a inflar. Entonces se convierte en gigante roja y al convertirse en gigante roja, el sistema, recuerden que está más apretadito, más junto, le empieza a transmitir masa a la segunda estrella, o sea, más bien a la primera, a la que originalmente había evolucionado antes, pero esta, al ser un objeto muy compacto, de repente no tiene manera de manejar tanta masa, de manejar tanto peso, y termina explotando como supernova. A la hora de explotar como supernova se pierde cierta cantidad de masa y el sistema queda desligado finalmente, ¿no? Es fácil que quede desligado. Pero entonces esta es una explosión de supernova, pero es diferente a esta otra. Esta es una explosión de supernova tipo 1A. Fíjense cómo en este proceso, bueno, no pasamos por toda esta estructura de cáscara, ¿no? Entonces los elementos que produce o la abundancia de elementos no es la misma, puede ser diferente. Además, esta es una estrella vieja, es una estrella, digamos, esta supernova más bien es una supernova que se da en un proceso binario de un sistema viejo. Entonces, no necesariamente están cerca de las nubes moleculares, estas están, digamos, más distribuidas en cualquier lugar de la galaxia. Bien podría ocurrir una estrella supernova tipo 1A en el halo de una galaxia o en una galaxia vieja, ¿no? En una galaxia elíptica, por decir algo. Bueno, entonces son los dos tipos de supernova más comunes. Hay otros tipos, están las 1B, 1C, etcétera. Entonces no son los únicos, pero estos son los más comunes y además son los que nos permiten después hablar de distancias. ¿Por qué? Porque estos dos procesos liberan una cierta cantidad de energía característica y sus curvas de luz son muy estándar, de manera tal que son fáciles de identificar y nos permiten entonces tener, digamos, una magnitud absoluta con la cual comparar con la magnitud aparente para encontrar la distancia del objeto. Bueno, la otra cosa que nos arroja la muerte de las estrellas es la producción de elementos. Durante la vida de las estrellas, pues dependiendo de su masa, vamos creando diferentes elementos. Las de baja masa nada más, las de más baja masa nada más producen helio. Las de masas un poquitín mayores pues llegan a producir carbono, neón, oxígeno, etc. Y las de alta masa llegan incluso a producir fierro a través de fusión nuclear en su interior. Sin embargo, una vez que viene la explosión, bueno, antes de la explosión, perdón. Estos son, digamos, toda la parte de elementos. Todos los elementos que están en la tabla periódica antes del fierro son producidos en estas fases. Ahora, los elementos más pesados, como lo platicábamos hoy en clase, perdón, ya fui para atrás, como lo platicábamos más pesados, como lo platicábamos hoy en la clase,
se dan a través de dos procesos. El proceso S o slow y el proceso R o rápido. En ambos casos estamos hablando de que tenemos elementos ya creados en el interior a través de esta evolución y de repente tenemos una producción un poco más alta o mucho más alta de neutrones, de manera tal que los isótopos o los átomos que existen ya son capaces de atrapar neutrones y producir producir isótopos más pesados. Ahora, esos isótopos a veces son estables y a veces son muy inestables. Y en el momento que son inestables se vuelven a decaer y vuelven a liberar neutrones, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos yodo, por ejemplo, o yodo 127, y entonces por alguna razón viene un neutrón y este yodo lo atrapa. Y entonces al atrapar el yodo, este yodo se convierte en un yodo 128. Ahora, el yodo no es estable. El yodo decae y entonces se convierte en un xeón. Entonces, este xeón es un xeón 128, razonablemente estable, que puede atrapar neutrones. Entonces, atrapo un neutrón y me convierto en un isótopo, xeón 129, atrapo otro neutrón, me convierto en un xeón 130, 131, 132, 133. Ahora, el xeón 133 es inestable y se puede convertir en un cesio 133. Y entonces el cesio 133 atrapa un neutrón, se convierte en un cesio 134, el cual decae rápidamente en un bario. El caso es que, bueno, los elementos más pesados se dan precisamente atrapando neutrones, me convierto en un isótopo, y ese isótopo, si es inestable, se puede convertir en un elemento más pesado, porque el isótopo ya es más pesado. Entonces, nada más es cosa de convertir mi neutrón en un protón, liberar algo de radiación, de energía, me convierto en un elemento más pesado. Bueno, ese es el proceso S, es un proceso razonablemente lento que se da en esta fase que dura miles de años, que es la AGB, la rama asintótica de las gigantes. Y aproximadamente la mitad de los átomos más pesados que el fierro producen sus elementos pesados de esta manera. La otra mitad es lo que platicábamos hoy en clase. Es el proceso R, rápido, y se da en cuestión de horas, en cuestión de ese colapso final que tiene la estrella a la hora de convertirse en supernova. Entonces, en este proceso, lo que ocurre es, digamos, es similar al caso S, al caso lento, y se trata de atrapar neutrones. Sin embargo, es a la hora de que la estrella se está colapsando sobre sí misma, todo el interior que era fierro originalmente se está convirtiendo en neutrones. La presión es tan grande que se va convirtiendo, de las partículas atómicas se convierten en neutrones por el principio de exclusión de Pauli, no les queda de otra más que convertirse en neutrones. Y en este proceso pues se liberan neutrones en una cantidad impresionante. De manera tal que todos los elementos que están más afuera atrapan neutrones y al ir atrapando neutrones se convierten en elementos más pesados. Pero es tan rápida la tasa en la que se atrapan neutrones que no llegamos a este proceso en el que el átomo alcanza a decaer. Entonces se producen isótopos más pesados, por decir algo, cesio 134, cesio 135, 36, etcétera, se van produciendo cada vez más pesados hasta que ya finalmente el átomo decae, ¿no? Entonces, este es el otro proceso, es el proceso rápido. Aquí en esta gráfica tenemos precisamente la trayectoria del proceso S, y entonces hay una serie de elementos. Aquí está el número de protones contra el número de neutrones. Entonces, esta me define una cierta, digamos, trayectoria de elementos que yo puedo producir. Y el proceso rojito es el proceso rápido, es decir, atrapo neutrones, decaigo un poco, atrapo, decaigo. Aquí digamos como que es un juego entre el tiempo de vida del isótopo. Cuando tengo un isótopo muy, muy pesado, entonces decae rápido. Si no es tan pesado, es más difícil que decaiga. Depende mucho de las características de cada isótopo, ¿no? Pero en general, entonces, yo voy atrapando muchos más neutrones, me voy convirtiendo en isótopos mucho más pesados que eventualmente alcanzan a decaer.
pero todo este proceso es un proceso muy rápido que no dura más que unas cuantas horas. Bueno, finalmente, ¿qué pasa con el objeto remanente? Esa es la otra pregunta en términos de la muerte de las estrellas y de nuestra estructura galáctica, ¿no? Porque nuestra estructura galáctica, quizá no lo he dicho, pues nos interesa la composición química de nuestra galaxia y por supuesto nos importa de qué está compuesta nuestra galaxia. Entonces, ¿qué pasa con los objetos? También es algo que nos importa. Entonces, como ya hemos visto, las estrellas de baja masa o de masa intermedio, es decir, de 8 masas solares o menos, aproximadamente, digamos, todas se convierten en enanas blancas al final de su vida, pero las estrellas de una masa solar, aproximadamente la mitad queda como enana blanca. En cambio, en el caso de las estrellas de 5 masas solares, aproximadamente el 90% queda como enana blanca. Aquí lo que tenemos en esta gráfica es un histograma de masas y fíjense cómo el pico del histograma está por abajo de 0.6, digamos, redondeando es 0.5, en realidad es como 0.55, pero redondeámoslo a 0.5. Entonces, en efecto, si estadísticamente hablando tengo una estrella de una masa solar y lo que queda al final es una estrella de media masa solar, estadísticamente hablando, entonces, en efecto, se pierde el 50% de la masa. Si por el contrario mi masa era de 5 masas solares y al final me queda una enana blanca de media masa solar, entonces, claro, el 90% de la masa se fue, se regresó al medio interestelar. Las estrellas de baja masa entonces devuelven mucha menos masa que las estrellas de alta masa o de masa intermedia. En el caso de la estrella de neutrones, bueno, pues ¿cómo son sus masas? Las masas de las estrellas de neutrones están muy cerca del límite de Chandrasekhar para enanas blancas, es decir, de 1.4 masas solares. Aquí, digamos, tenemos una estadística de los pulsares que se conocían hasta abril de 2016, aquí está la fecha. Y entonces, en el eje X tenemos la masa de los neutrones. Entonces, fíjense cómo muchas de estas estrellas de neutrones tienen su promedio por aquí, aunque claro, hay fluctuaciones, hay estrellas mucho más masivas, estrellas mucho menos masivas, estrellas de neutrones estoy hablando. Ahora, si se fijan, no son muchos objetos. Y no son muchos objetos porque no es fácil ver las estrellas de neutrones. Es decir, puede haber muchas más estrellas de neutrones, pero como no tengan un pulsar con el cual nos demos una idea que ahí hay un objeto, o que tuvieran un objeto cercano, orbitando, que le produzca un cabeceo, aunque no veamos la estrella de neutrones, podríamos inferir que ahí hay un objeto compacto, ¿no? Entonces, en realidad, las que realmente se ven como pulsares en general, pues son poquitas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos binarias ópticas o de rayos X, es decir, estas se detectan como binarias. Tenemos estrellas de neutrones binarias dobles y tenemos binarias de estrellas enanas blancas con estrellas de neutrones también, ¿no? Tenemos diferentes tipos de estrellas de neutrones y fíjense cómo muchas vienen en binarias. Bueno, ¿qué pasa con el objeto remanente? Bueno, pues en el caso de los agujeros, finalmente, en el caso de los agujeros negros estelares, estamos hablando de los estelares, no de los agujeros negros de los centros de las galaxias, pues estos agujeros negros, estadísticamente hablando, lo que hemos podido medir, tienen entre 5 y 10 masas solares. Aunque ya ha habido observaciones recientes que sugieren que tenemos algún agujero negro por ahí estelar con unas 65 masas solares, ¿no? Entonces aquí está la lista de los poquitos objetos. Fíjense cómo hay algunos objetos extragalácticos en la nube mayor de Magallanes, en NGC 300, M33. Todas estas son galaxias del grupo local, no son galaxias más cercanas. Sinus X es un objeto galáctico, ajá, y todos estos también son objetos galácticos. Bueno, las masas solares, las masas de estos objetos, fíjense cómo andan entre 5 y 10, la gran mayoría. Hay algunos 3 o 4 con masas entre 10 y 15 y apenas unos 3 con masas de hasta 25 o 30. Bueno, perdón, me fui para atrás. Finalmente, bueno, pues toda esta evolución estelar lo que nos produce es un cambio en la química de las galaxias, ¿no? Entonces,
las galaxias van cambiando su composición química debido a todo este proceso de reacciones nucleares que están en el interior de las estrellas y posterior explosión o posterior expulsión de las capas exteriores, ¿no? Entonces esto nos está siempre enriqueciendo el medio interestelar de elementos más pesados. Entonces, sí, las galaxias evolucionan químicamente. Las galaxias primigenias, las primeras galaxias que se formaron en el universo, pues eran galaxias mucho más abundantes en helio e hidrógeno que lo que son hoy día y mucho menos abundantes en todos los demás elementos. Por cierto, comenté con Gustavo Brusual acerca de este asunto de si existían modelos de cómo se deberían de ver las galaxias, las primeras galaxias, y dice que sí, que precisamente es algo que ya se ha hecho, que ellos han hecho también otras personas, y que, pues que bueno, que a final de este año se espera que que el James Webb, este telescopio espacial nuevo, nos dé información sobre cómo son las primeras galaxias y qué también estos modelos explican la química de esas galaxias. Bueno, aquí hay una tabla periódica muy particular, es una tabla periódica donde nos dice cuál es el principal mecanismo de formación de cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, tenemos todos estos que son elementos que han sido sintetizados por el humano y que no encontramos en la naturaleza, no son isótopos estables, de manera tal que no los encontramos en la naturaleza. En el Big Bang se crearon principalmente el hidrógeno y el helio, los azulitos. Estrellas de baja masa que muriendo pues producen carbono, nitrógeno y todos estos que tienen algo de verde. La cantidad de verde pues también nos habla de qué tanto relativamente nos pueden producir, ¿no? Las explosiones de estrellas masivas nos llegan a producir otra serie de elementos, ¿no? En fin, aquí pueden echarle un ojo y pensarle un poquitín a todas estas, al origen de cada uno de estos elementos. Y una versión simplificada y simpática de esta visión, digamos, muy astronómica de la tabla periódica es esta de aquí. Básicamente, todo el hidrógeno y el helio se crearon en el universo. Básicamente el universo es puro hidrógeno y algo de helio, ¿no? Hay algo de metales. El fierro es el star killer. Cuando una vez que tienes fierro ya la estrella se muere. Y finalmente los elementos que se producen como resultado de las explosiones de supernova. Bueno. Con esto, entonces, damos fin a la clase, a este fragmentito de evolución estelar. Gracias.